Hola a todos y bienvenidos al Café Cute del día de hoy. Este fin de semana pasado os dejé una encuesta sobre si queríais ver Mito de Disney o si os apetecía que os hablara un poquito de Sombra y Hueso, que además es uno de los vídeos que he tenido como súper pendientes. Yo tenía muchas ganas de hablar de él, pero al final nunca salía. Y bueno, pues esta vez la gran mayoría, a pesar de que es un 60-40, que tampoco es significativo, habéis escogido que os hable de Sombra y Hueso. Así que tengo aquí la trilogía, porque además esta semana voy a tratar de traeros otro de los libros de la trilogía, porque ya llevo dos, sí, señores, llevo dos. Y bueno, básicamente Sombra y Hueso, que lo tengo en medio, os iba a decir ya Asedio y Tormenta, voy a organizarlos. Sombra y Hueso forma parte de esta trilogía que se llama, o sea que son Sombra y Hueso, Asedio y Tormenta y Ruina y Ascenso. Son de la autora Leigh Bardugo, que básicamente lo que hizo fue, a través de estos libros, a través de una biología que por cierto el segundo libro no está disponible en español y llevo mucho tiempo mirándolo y hasta os lo he puesto por stories, que si vosotros lo encontrabais que por favor me avisarais. A través de esta trilogía y a través de esa biología ha creado un universo que se llama el Grishaverse, y a través del Grishaverse es donde se desarrollan todas las historias que podemos encontrar aquí y que seguramente encontremos en la serie que le queda poco para salir a la luz de Netflix. Entonces, Sombra y Hueso. Vamos a centrarnos en Sombra y Hueso, que por cierto los libros ya os lo dije en un primer momento en otro Café Cute que son preciosos. Sombra y Hueso es un libro de fantasía. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, bueno, pues no está mal refrescarlo un poquito. Y la sinopsis, ya sabéis que sin spoilers o con los menos posibles, porque la verdad es que lo que es la sinopsis del libro no trae mucha historia. La historia comienza con Alina y Mal. Alina y Mal son dos amigos del alma de siempre que se han criado juntos en un orfanato y llegados al punto de la adolescencia, Alina es una cartógrafa sin más y Mal es uno de los rastreadores más importantes del ejército de Ravka. Os iba a decir de Grishaverse, pero no, es de Ravka. Entonces, Mal pues es súper popular, pues eso, las chicas le adoran, etcétera, etcétera. Y en cambio, Alina es una persona pues que tiende a pasar desapercibida, bastante ojerosa, pues eso, que no está segura de sí misma siquiera, ya no tiene que ver nada más con su apariencia, sino también con cómo se siente ella, sobre ella misma, y la poca confianza que tiene en, pues eso, en sus capacidades, etcétera. Entonces, en mitad de Ravka nació una sombra que pues los separa del océano, y que además dentro están los Volcra, que son pues seres que atacan muchísimo, que son seres antinaturales y bueno, en fin, la sombra está ahí. Dicen que la creó el hereje oscuro o el hereje negro, creo que es, y entonces pues lo que tienen que hacer es pasar de un lado a otro para ir pasando provisiones, para ir pues eso, abasteciendo a los diferentes pueblos, tanto de un lado de la frontera de la sombra como del otro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y además esto es el principio, o sea, no os estoy contando la gran mayoría, es algo que además podéis ver en lo que es el tráiler de la serie de Netflix, que llega un momento que tanto Alina como Mal deciden cruzarlo porque están en una misión del ejército, ella como cartógrafa, él como parte del ejército como rastreador, y de repente atacan los Volcra, y de una manera súper extraña, cuando empiezan a atacar los Volcra, de repente sale una luz enorme que invade todo y que impide que los Volcra acaben con la tripulación, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Mi opinión sobre este libro, y por lo que a mí me ha gustado tanto, pero sí que es cierto que puede no gustaros tanto, es porque es una fantasía que siento que es muy fresca. En ese sentido puede ser que sea un tanto juvenil, puede ser que tenga un toque juvenil, pero sí que es cierto que este libro es un libro de acción. Con esto os quiero decir, no entra mucho en los personajes, no nos enseña un mundo de manera muy detallada, sino que siempre está pasando algo. Lo que a mí me ha pasado con este libro es una cosa súper curiosa,
Y es que más allá de que me tuviera enganchada o no la historia en sí, lo que me pasaba es que yo sentía que cada vez que acababa un capítulo estaba como acabando un capítulo de una serie. No sé si me entendéis. Está estructurado de tal manera que cuando tú terminas un capítulo dices, pues como en las series, dices, quiero leer el otro, el siguiente, ¿qué va a pasar? Y te quedas con esa intriga que te hace, pues eso, lo que me ha hecho a mí, acabar con un libro de, os lo digo ahora mismo, 398 páginas creo que es, en 4 días. Entonces, ¿por qué me gusta mucho este libro? Precisamente por eso. ¿Por qué no gustaría a la gente? Pues porque tiene un tinte juvenil, porque sí que es cierto que no se adentran los personajes ni en el mundo como tal y no es muy descriptivo, con lo cual, y con esto os digo, he visto comentarios negativos que pone, es que no me estaba enterando de qué estaba pasando. Bueno, la acción pasa muy rápido, yo eso lo he agradecido muchísimo porque en ningún momento para si no es necesario. Es decir, sí que hay descripciones en el libro, no me entendáis mal, pero sí que es cierto que las descripciones son las estrictamente necesarias para que uno pueda seguir la trama. Con lo cual, a la hora de conectar con personajes, ¿eso nos puede suponer un problema? Pues sí, hasta cierto punto. Es decir, yo sé lo que siente Mal, sé lo que siente Alina en todo momento, pero sí que es cierto que el libro va rápido, el libro va a la acción, va a lo que pasa, va al argumento y a todo lo que está pasando en ese momento, y también es cierto que habla de los sentimientos que puede tener cada uno, no ahonda en ellos. Entonces eso puede convertirse en un me estoy perdiendo en la trama, exactamente igual que como no ahonda en lo que es la descripción del mundo en sí. Entonces te puedes estar perdiendo cuando hay un salto entre un pueblo y otro, o explica algo de un país que uno no sabe nada que está pasando en ese país, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que se puede conectar con los personajes, sí que es cierto que uno se puede hacer una imagen en la cabeza sobre absolutamente todo, también sobre lo que están pensando los personajes, sobre los lugares por los que pasan, sobre la trama que está ocurriendo en ese momento, pero también es cierto que eso es un contra por lo siguiente. Es una opinión que yo sé que va a ser muy impopular, pero yo he visto el tráiler de Sombra y Hueso de Netflix, que ya la veré más adelante y os hablaré de ella, por supuesto, y me pasa lo siguiente. Como no me dicen que Mal tiene, os voy a poner un ejemplo, que Mal tiene la punta del pelo pintada de rosa, lo que me pasa es que yo me he hecho una idea de esos personajes y de ese mundo muy preconcebida y muy a mi imaginación, que es algo que me encanta de este libro. ¿Qué pasa? Que Netflix lo ha materializado y eso implica que yo de repente, en algún punto cuando estoy viendo el tráiler, sienta que la persona, o no tanto la persona, sino la apariencia física, o bien la apariencia de un mundo, o bien la apariencia de la sombra, no es el caso de la sombra, me ha pasado con personajes, no es la que yo creo que mejor transmitiría lo que dice el libro en sí. Entonces, ese es el problema de la falta de descripción, el llevarlo a lo audiovisual y que alguien se hubiera imaginado una persona morena y que de repente utilicen un actor o una actriz rubia. Pero dicho todo esto, yo os lo recomiendo un montón. 4 días me ha durado el libro para que veáis. Así que os lo recomiendo un montón, os lo dejo por aquí y espero que os haya gustado un montón el vídeo. Y hoy es el día de pregrabar, así que me voy a poner a pregrabar unos cuantos vídeos más. Me vais a ver así vestida durante, como ya os comento, varios vídeos. Pero nos vemos mañana. ¡Chao!